Bueno, primero que todo, un cordial saludo. Buenos días a todos los presentes. Antes de empezar con el saludo a las personas que están aquí juiciosamente sentadas para empezar a revisar un tema interesante como es el que tiene que ver con la salud y la vida de las personas de esta región del país, desearía hacer algunas referencias que creo muy importante hacer mención. Nosotros hacemos parte de un proceso de cambio el 19 de junio del año anterior, cuando las personas de manera mayoritaria, incluso atravesando el país a lomo de mula o viajando en canoa por ríos, llegaron a los sitios que se habían dispuesto para depositar un sufragio en muestra de confianza hacia un proyecto político de cambio, que se denominó Colombia Potencia Mundial de Vida. Y para poder tener esa condición de potencia mundial de vida, Colombia tiene que tener salud primero. Y no solamente porque es un deseo legítimo y válido, sino porque en Colombia la salud es un derecho fundamental, debidamente legislado. Pero parece que algunas personas responsables de algunas entidades se han tomado una discrecionalidad arbitraria y consideran que no están obligados a cumplir con lo que al respecto se ha legislado en garantizar el derecho a la salud de las personas. Cuando nos venimos al Caquetá, que es un departamento que genera armonía y que en últimas es una tierra bella e inmortal. Yo no estuve la vez pasada, pero mandé a mi delegada, la doctora María Isabel, porque estábamos en Bucaramanga con la ministra en una audiencia, dando a conocer el proyecto de ley que queríamos finalmente tener como escenario congresional de debate que se ha iniciado en el trámite ya en la segunda fase de la plenaria de la Cámara. Y yo tengo que decir de manera especial un reconocimiento a la participación y la dinámica de John Freddy y Mauricio en el proceso congresional que tanto se requiere para volver realidad un sueño, y es convertir en ley de la República un cambio como el que todos queremos para tener una salud y un sistema como el que nos merecemos y no como el que hoy padecemos. También un saludo a María Isabel, mi delegada, a Robinson, que es el secretario de Salud encargado, a Luis Carlos, interventor designado por mi despacho, a mi equipo, Viviana, Joana, al igual que Juan Gabriel y Leo, y a todos los que hoy están presentes, mis respetos, porque estoy delante de mis jefes naturales, que son los usuarios. A los usuarios, que son los dueños del sistema. Y por lo tanto he venido aquí a rendirles cuenta. Mis decisiones no tienen por qué ser justificadas ni explicadas delante de quien las tomo. Pero aprovechando la oportunidad que me genera John Freddy con la invitación, entrar a revisar en detalle por qué tomé la decisión de intervenir a MedSalud. Y por qué, para que hoy, en realidad, antes no se hacía, porque para el que antes estaba en el cargo donde yo estoy, habían actores intocables. Y esta es una superintendencia que no tiene actores intocables dentro de los que vigila. Aquí el que obra como no es, la normatividad se le aplica. Y es el primer cambio. Nosotros somos solidarios no con los infractores, sino con los afectados. Con la distancia con los vigilados, pero procuramos cercanía con nuestros jefes, que son los usuarios. Y a veces la retórica sobra cuando hay casos de atención inmediata. En esa silla que está vacía y que tiene una nevera de iba sentado un señor Francis Ney, no sé qué se hizo.
es un paciente diabético que lleva 7 meses esperando medicación prescrita por los médicos de AsmedSalud. Y si le prescriben esa medicación, es porque la necesita para vivir. Y aún hoy, en la oficina territorial de AsmedSalud aquí, lo han derivado a una entidad que no es la que va a continuar con nosotros aquí para que le entregue medicamentos. Y obviamente no se lo entregaron. Hablamos inmediatamente con el interventor y el interventor convocó al vicepresidente de salud y el tema se solucionó. Muy bien. Esa es la orden. El protagonismo que sea para solución de las personas. Y en las territoriales los que no sirven se van. Luis Carlos. En las territoriales los que no sirven se van. El interventor maneja una autonomía relativa una vez designado por parte del despacho del superintendente. Pero el sentido común indica que si tú vienes a restaurar la tranquilidad de los usuarios y tus funcionarios que están a nivel territorial no comulgan con tu política de mejoramiento, no ares en el mar, ni siembres en el viento. Cámbialos para que puedas garantizar que tu política de mejoramiento se cumpla. En este momento tienes una territorialidad que está inicialmente definida en 12 departamentos. Nosotros creemos que deben quedar 9. Tú colocaste un recurso para que sean 12. 9 o 12, revisa quiénes están representándote, porque esos representan hoy a la superintendencia. Y quiero representantes que yo tenga tranquilidad, que me sienta bien representado. Los que no sirven se van, Luis Carlos. Bien. Vamos a hacer un mapa inicial de algunas consideraciones territoriales del Caquetá. Vine aquí a hablar, John Freddy, y voy a utilizar un tiempo prudencialmente respetuoso, pero creo que los que vinieron tienen derecho a escuchar lo que yo preparé. Esta es una EPS, cuando hacemos referencia a AsmedSalud, que tiene presencia en 12 departamentos que ustedes ven allí. Sobre el lado derecho de su imagen que están visualizando, ven toda la extensión presencial que tiene AsmedSalud en Colombia. Para nosotros, creemos que deben quedar 9. 3 departamentos de ellos ya hemos generado un acto administrativo para efectos de limitar la presencia de AsmedSalud en esos territorios. El interventor, en uso de sus facultades, ha interpuesto un recurso para que permanezcan en Caldas y los 2 Santanderes. Nosotros resolveremos el recurso. Desde ahora te anticipo que la posición es ratificar mi disposición. Tú estás en tu derecho y yo en el mío. Más de 2 millones de personas afiliadas a AsmedSalud en el país. Y nos vamos a la territorialidad del Caquetá, que dentro de la población tiene a 319.373 afiliados. Pero cuando revisamos un poco cuál es la situación de AsmedSalud, desde el año 2017, John Freddy y Mauricio, la superintendencia la tenía en medida de vigilancia especial. Ya indicaba que definitivamente no funcionaba bien. Cuando algo no funciona bien, se intenta corregir. Pero se intenta corregir en un tiempo prudente, no en un acto perpetuo, que es lo que se venía haciendo. En esos 6 años, la superintendencia le dio 7 prórrogas. 7 prórrogas. Ustedes han visto el caso de una mujer que evidencia la infidelidad de su esposo y le da 7 oportunidades.
Algunas aceptan eso, pero otras personas, 1, 2, pero la tercera no más, ¿verdad? Aquí, dentro de ese ánimo de perpetuar los problemas, se dieron 7 prórrogas y 45 órdenes por 4 razones. Razones asistenciales, es decir, irrespeto al derecho a la salud de las personas. Razones de tipo administrativas, es decir, la operación que servía de plataforma a la prestación del servicio. Razones financieras, es decir, el manejo del recurso económico. Y razones jurídicas. Nosotros, finalizando el año 2022, evidenciamos una situación de criticidad, gravedad de la EPS. Nosotros llegamos al cierre del mes de agosto del año anterior. Hicimos el diagnóstico y empezamos a evidenciar que 3 indicadores financieros, los 3 fundamentales, que le permiten permanencia a una EPS en el sistema, dejaron de ser cumplidos. Capital mínimo, patrimonio adecuado y régimen de solvencia. Y ahí las alarmas se nos prendieron. A favor de los usuarios y distantes de los infractores. A finales de febrero, aquí estuvimos, ante la referencia que hizo hace un par de minutos John Freddy y Mauricio, y las personas expusieron la problemática. Sin embargo, el análisis, ¿a qué llevó? Que después de haberse prorrogado la primera prórroga que hice yo, y la única, de 17 órdenes, solo cumplieron 2. Y hasta ahí llegaron. ¿Qué procedía? La defensa del derecho a la salud de las personas, pero también la protección del recurso público que permite el goce efectivo del derecho. Y es por ello que el 12 de mayo del presente año decidimos ordenar la toma de posesión inmediata y la intervención forzosa administrativa que hoy permite que haya un interventor designado por el despacho manejando el direccionamiento de esta EPS a nivel nacional. Aquí vamos a mostrar algunas cosas que servirán para entender por qué tomamos la decisión. Esta es la población de ASMEDSalud, de acuerdo con lo que es el tipo de régimen, incluyendo las otras EPS que hacen presencia aquí, y obviamente la mayoría de las personas aquí en el Caquetá están afiliadas a ASMEDSalud. Es decir, esto trae 3 consecuencias. La primera consecuencia es que lo que le pase mal o bien a ASMEDSalud afecta a la mayoría de la población afiliada al sistema en el Caquetá porque está afiliada a ASMEDSalud. Lo que le pase mal o bien a ASMEDSalud afecta a la gran mayoría de prestadores porque algunos son ASMEDSalud dependientes en la subsistencia financiera. Pero además, lo que le ocurra a ASMEDSalud genera impacto en la vida de las personas. Algunos usuarios se me acercaron un momento antes de iniciar esta y me dice una persona que es la representante de las víctimas aquí en el Caquetá, y que al estar afiliado en ASMEDSalud durante estos meses creo que está doblemente victimizado porque está revictimizado por la mala atención de ASMEDSalud. Que ya como él, por el tipo de patologías que él tiene, en estos meses que ha habido carencia de entrega de medicamentos, escucha para que no ocurra. Ya han fallecido 5 personas. Nada más del grupo de los pacientes con problemas endocrinológicos tipo diabetes. Eso es lamentable, intolerable. Y entonces tenemos que tomar decisiones. Decisiones que para algunos resultan impopulares. Porque cada decisión que se toman desde el despacho
A unos los beneficia, a otros los afecta. Y a los que los afecta es porque les interesaba perpetuar este tipo de actuar indebido que venía dándose. Pero nosotros tenemos, además de los controles naturales, vigilantes de nuestra actuación, en el caso disciplinario de la Procuraduría, en el caso de la responsabilidad fiscal de la Contraloría, y obviamente cuando generamos actos delictivos, la Fiscalía, tenemos un escenario que es el Congreso de la República, que también tiene la capacidad de hacernos control político. Por lo tanto, no llegamos para tomar medidas populares que generen rating de imagen. Llegamos para hacer lo que tenemos que hacer. Y para nosotros el mejor rating se mide en personas salvadas y personas con la garantía del derecho a la salud. Los otros ratings de popularidad se los dejamos a los que necesitan de eso para poder vivir. Entonces, este tipo de actuación que estoy refiriendo genera una afectación sobre la red de servicios del Caquetá. Digamos que se da un fenómeno. La plata del sistema, que es de todos ustedes, porque es de carácter público, debe estar donde tiene que estar, que es en los prestadores. Y aquí lo que veníamos viendo es que la plata se quedaba en la EPS. Y obviamente a una persona le pueden mentar la madre y se resiente, pero le sacan la plata del bolsillo y te mata. Y nosotros estamos poniendo la plata donde debe estar, en los prestadores, para que se garantice la continuidad de la prestación de los servicios, pero también para que le paguen a quienes hacen parte del recurso humano vinculado al sector. Y nosotros tenemos que defender a los prestadores, tanto a los públicos como a los privados. Que hay personas que están al borde de una crisis financiera porque no les pagan hace mucho tiempo. Pero además de que no les pagan hace mucho tiempo, le pagaban a las tarifas impuestas por la aseguradora y no decentes, como corresponde ante una prestación del servicio. Yo tengo que reconocer aquí un nuevo elemento de aporte al sistema que han hecho Mauricio y John Freddy dentro de lo que fue la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, en un articulado que beneficia a la red de servicios del departamento de Caquetá, concretamente en lo que tiene que ver con la reasignación mediante focalización de recursos para fortalecer la actual red, pero también para hacer una diferenciación en crecimiento de niveles de complejidad a algunas de las entidades de este departamento. Entonces yo no puedo permitir que se siga exponiendo en amenaza entidades que van a ser fortalecidas, porque estaría yo permitiendo que se debilitaran con entidades que no les honran debidamente el pago de sus deudas. Entonces, ¿por qué estamos hoy aquí ante una intervención? Las personas dueñas de la empresa no estaban garantizando que los usuarios y dueños de la plata recibieran servicios de salud acordes con la expectativa válida y legítima de una persona que desea se le atienda bien. Y eso lo vieron ustedes en la diapositiva que estamos en este momento mostrando, donde fueron miles y miles de reclamos en salud en este departamento, que pasaban desde inoportunidad en la entrega de medicamentos, inoportunidad en la entrega de citas, inoportunidad en la programación de procedimientos diagnósticos, inoportunidad en la entrega de procedimientos quirúrgicos, entre otras cosas. Y todo eso que genera insatisfacción. Y por eso, a través de los canales institucionales de la superintendencia, recibimos 4 tipos de manifestaciones de inconformidad: peticiones, quejas, reclamos y denuncias de las personas de este departamento. Inconformidad por el tipo de servicio que venían recibiendo. Y este tipo de prestación de servicios
así mal percibida por los usuarios, incluía un quinto componente: súplicas de ayuda para poder preservar la vida de personas que acudían a nosotros. Es decir, personas que veían en la superintendencia la última oportunidad para que se les garantizara el derecho a la salud. Súplicas de vida. En la cuantía que ustedes allí manifiestan, porque ustedes fueron las que nos informaron eso, que correspondían al 60% del total de todas las quejas del departamento, eran de ASMED Salud. Y esto no solamente en lo que es prestación del servicio, porque les recuerdo algo, las EPS tienen doble propósito y obligación: proteger al que está sano y atender al que está enfermo. Hay una protección y mantenimiento para el que está sano y una atención que debe incluir un proceso diagnóstico, terapéutico, rehabilitacional e incluso paliativo al que se encuentra en una condición de enfermedad. Pero ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Definitivamente, personas que debían estar perfiladas, protegidas por ser población vulnerable y constitucionalmente protegida, nunca fueron desde ese concepto visualizadas por parte de la EPS. Y hubo niños menores de 5 años fallecidos de desnutrición y estaban afiliados a la entidad. Entonces la EPS oportunamente recibía lo que el sistema les da para proteger a las personas, pero no transfería eso al beneficio y al impacto de la salud de los protegidos. Por eso las personas estaban afiliadas, pero ni protegidas ni aseguradas, solamente afiliadas. Y en ese orden de ideas, esas quejas y esos reclamos absolutamente soportados en lo que nosotros estamos mostrando hoy, hacen parte de una serie de razones, unos niveles de deuda que hacen insostenible la continuidad de la prestación de los servicios. Unos niveles de deuda que tanto al sector privado como al sector público los tienen en crisis financiera. Y eso no puede continuar. Porque para eso se han recibido recursos a tales cantidades que en la toma que hicimos para hacer la intervención encontramos 40 millones de pesos en efectivo en una sede que no tenía que tenerlo. De plata para unas cosas, pero para lo fundamental no lo tienen. La concentración de la totalidad de la deuda de las EPS en el Caquetá, el 82% corresponde a ASMED Salud. Y dentro de la red, el María Inmaculada tiene la mayor cantidad, del 50%. Y empezamos. Ya aquí en la formalidad de la audiencia, John Freddy Núñez, la primera pregunta: ¿cuáles fueron los hallazgos administrativos, financieros, fiscales, disciplinarios y o penales que precipitaron la intervención administrativa por parte de la Supersalud a la EPS ASMED Salud? Hoy vamos con calma. Primero, porque fue lo primero que se dijo, esta es una acción persecutoria del superintendente a ASMED Salud. De ninguna manera hubo una evaluación diferencial o discriminatoria o tendenciosa con este EPS. El mismo criterio de evaluación, de desempeño y de seguimiento al comportamiento a una EPS que está en medida especial se le aplicó a ASMED Salud. Son monitoreos técnicos periódicos basados en un marco normativo que yo no inventé. Estaban allí cuando yo llegué. Que antes no se utilizaran no es mi problema. Muy probablemente se relaciona con la intocabilidad que había con ciertos actores. Esa política de laissez-faire, dejar hacer y dejar pasar. Algunos, no pocos, se beneficiaron con eso. Hay una verificación de unos requisitos de cumplimiento y seguimiento a partir de un mecanismo de control de gestión
que se aplica a toda EPS en medida especial y son varias las fuentes de información. Pero la primera que se utiliza es la misma EPS en un autorreporte que recibimos nosotros. Es decir, los motivos los documentó la misma EPS. No fue invento de nosotros. Pero además, recibimos información complementaria de ADRES, que es la administradora de recursos del sistema, para hacer el cruce entre lo que reportaba la EPS y lo que manifestaba el girador de los recursos. Pero también indicadores de cumplimiento y seguimiento que teníamos que hacer frente a la permanencia. Por ente jurídico, miramos tutelas, desacatos, procesos judiciales, cantidad de plata embargada, pero también cuánto se estaba recuperando esos embargos y el proceso liquidatorio de los contratos. Hubo hallazgos con incidencias administrativas, fiscales y disciplinarias, hasta donde nosotros detectamos. El interventor, ahora con calma, tiene que poner el espejo para atrás y mirar cuál fue el comportamiento de los anteriores administradores. Y si hay nuevos hechos, inclusive de carácter penal, tienes que denunciarlo. Tienes que denunciarlo. Es una obligación que tú asumiste cuando te designamos interventor. Además de eso, recordemos que desde el 2018 hasta mayo del 2023 hay una medida de vigilancia normada por el respaldo que existe en la legislación colombiana a través de la ley 1438 del 2011, que permite este tipo de actuaciones en aras de la protección del derecho a la salud y los recursos públicos. La superintendencia utilizó toda esa serie de factores informativos que ustedes ven allí, el instrumento de medición, de gestión y control que se llama Fénix, que permitió identificar consideraciones que vamos a mostrar ahora. Y estas son evaluaciones que permiten ver si al usuario se le está garantizando o no este tipo de derecho. La siguiente. Entonces vamos a empezar a mostrar. ¿Problemas de qué tipo? Desde el punto de vista financiero, no había cumplimiento de los indicadores. Además, tiene que haber una solvencia que garantice financieramente la prestación del servicio. No la tenía. Y no es porque no se le girara oportunamente los recursos, porque ese mecanismo de giro a las EPS es más cumplido que novio feo. Ustedes saben que un novio, cuando no es tan agraciado, por temor a que llegue un tipo bien parecido y le quite a la novia, si la cita es a las 6, el tipo llega a las 5:30 para no dar la oportunidad y se le presente un tipo bien parecido y no encuentre al amor de su vida. ¿Eh? Bueno, este giro es más cumplido que un novio feo todavía. Sin embargo, no había solvencia, Freddy, no había solvencia. Además de eso, lo que decía ADRES confirmaba esa oportunidad del envío del recurso. Entonces, no era porque no había plata. ¿De acuerdo? Nosotros empezamos entonces a generar, dentro de esas múltiples actuaciones, comprobación que existía razón en las quejas de las personas. Y ocurre una asociación casi siempre presente. Cuando lo financiero y administrativo no funciona bien, hay mala atención. Y la mala atención se relaciona siempre con que hay dificultades financieras. O sea que se da esa doble circunstancia. Y es lo que empezamos a ver aquí. A tal punto que cuando nosotros empezamos a ver ya ASMED Salud a nivel nacional, era la quinta en el país de las 30 EPS, incluyendo las indígenas, que evidenciaba insatisfacción de los usuarios por el número de quejas y manifestaciones de inconformidad. Las más frecuentes, las reitero, problemas de acceso. Todo aquello que ya esté fallado a favor de los usuarios vía estrado judicial en las tutelas, hay que honrarlo. Hay que arreglar el esquema de protección a las personas
y facilitarles el acceso al servicio que ha sido negado por la EPS, pero ha sido reconocido por un juez de la República. Es lo primero que tienen que hacer. Esta gente viene con una demanda ganada, reconocida y reivindicada por un juez de la República. Son personas que están siendo revictimizadas. Pero también tenemos que trabajar en esas causales. Acceso a atención de medicina general y especializada. Para eso tienen que arreglar la red de servicios, porque la gente no les presta los servicios porque no les pagan. Y quiero que arreglen rápidamente el tema de los pagos pendientes, sin intermediarios. Sin intermediarios. Me agradó un comunicado que envió el interventor, donde desautorizaba, creo que eran como a 3 abogados, que en nombre de él estaban actuando para generar acercamiento con la EPS para proceder al envío de los pagos, obviamente, y eso no es gratis. Pero eso no puede darse en esta actuación que estás dirigiendo, Luis Carlos. No intermediarios. La plata debe llegar completa a los prestadores. Depende de los prestadores no incurrir en esa mala práctica también. Y el que haga eso se expone a la carga de la ley. Pero además, nosotros tenemos que restablecer la red de servicios. No solamente a nivel prestacional, es decir, atención con presencia de pacientes. Temas relacionados con remisiones, viáticos al acompañante, pero también algo que es primordial, medicamentos. Los medicamentos son parte fundamental del proceso de recuperación de la salud de una persona. No entregarlos los acerca más a la muerte. Y nosotros somos defensores de la vida para evitar la muerte. Evidenciamos 3 situaciones graves. No existía una ruta de atención clara en ASMEDSalud para proteger a los pacientes del cáncer. Ustedes saben que entre menos pronto se diagnostique un cáncer, aumenta la posibilidad de un mal pronóstico. Pero además, la falta de realización de esquemas proteccionales para que no aparezca el cáncer se evidenciaba en la actuación que estaba desarrollándose en esta EPS. No había protección en todas las enfermedades de tipo cardiovascular. O sea, no estoy inventando nada. O sea, esa argumentación de que el súper se la cargó a ASMEDSalud no tiene fundamento. ¿O es mentira todas estas causas? Y entonces, control prenatal, la toma de citología, que son básicos, no se cumplían. Y en algunas regiones, como por ejemplo Caquetá y Tolima, los indicadores de calidad evidenciaban que aquí había EPS, pero no había salud. Y todo esto se agravaba con el último punto que está en la tabla del lado derecho de ustedes. No cumplía con el giro apropiado de los recursos. Nosotros generamos la actuación que permitió la intervención en la segunda semana de mayo, pero nosotros habíamos ordenado una medida de prórroga, de acuerdo con lo que ustedes conocieron. Bueno, ¿y por qué yo no esperé todo el tiempo de la prórroga? Porque yo no tengo que esperar que mueran más personas para tomar la medida. Sencillamente, tengo la discrecionalidad frente a una medida que yo he dado de ajustarla en la inmediatez. Si hay suficientes elementos probatorios que indican que la población estaba en riesgo más que en protección, no tengo que esperar otros meses más para tomar una decisión que debí tomar en la inmediatez. Pero quiero decirles algo. Esto debió tomarse en el 2018. Entonces uno hace un ejercicio. ¿Cuántos enfermaron en ese tiempo que no debieron enfermarse?
pero además, ¿cuántos fallecieron que no debieron fallecer? Entonces, lo que yo siempre he dicho, y se lo digo a mi delegada, no vamos a perpetuar agentes de justicia en nuestras actuaciones. No queremos liquidadores, ni interventores, ni contralores de años que se atornillan a unos altos honorarios y que les interesa seguir con esa teta mensual llenándose de plata sin responder por la salud de los afiliados. Por eso tomamos medidas como recalcular los esquemas de remuneración para estas personas que designamos nosotros. Porque si ya una entidad está en dificultad financiera, yo no puedo nombrar a alguien para que la ayude a llevar a mayor dificultad, llevándose altísimos honorarios para contribuir al desequilibrio. Y por eso estamos cambiando a quienes estaban en esos privilegios. Obvio, eso no le gusta a las personas. La persona que se ganaba 50, 60 millones de pesos y lo invitamos a que se acomode al nuevo sueldo, no le gusta, te vas. Y regresamos con uno que tenga coherencia, no ganas de perpetuarse en la riqueza ajena. Pero además de eso, estamos tomando unas medidas. Antes se nombraba a un interventor y eso era el paraíso. Nadie los vigilaba. Plata por un lado y por el otro. No. Ahora evaluamos la intervención y medimos el desempeño del interventor. No llegan al paraíso, llegan a trabajar, pero también a ser vigilados por nosotros. Ellos tienen que responder por la plata que ustedes han depositado en confianza como dueños del sistema y por lo tanto dueños de los recursos. Y nosotros tenemos que vigilarlos a ellos. El agente especial entonces tiene unas funciones públicas de carácter transitorio, es auxiliar de la justicia, pero no puede ir más allá de las facultades que él tiene. Yo voy a hacer alguna claridad, apreciados representantes que están aquí. Una decisión de la superintendencia y de mi despacho es incontrovertible. No se somete a consideración del vigilado, pero yo estoy aquí explicando por qué la tomé. Pero también tengo que decir que el señor interventor, la ley que ustedes sancionaron, la ley le establece 30 días después de posesionado generar un plan de acción. Entonces no le podemos exigir al funcionario un plan de acción que tiene que ser presentado a los 30 días, avalado por la superintendencia y puesto en práctica si es validado por nosotros. Pero él hoy tiene que dar cuentas aquí de unas preguntas que en citación de audiencia le hizo John Freddy en cuestionario. Lo primero, garantizar el derecho a la salud de las personas. Lo segundo, la protección del recurso público, porque es público, aunque la opere un privado. Es público. Garantizar el buen uso de ese recurso en favor del derecho que tiene que efectivamente proteger. Pero además de eso, tiene una responsabilidad con el Estado colombiano. Y por eso nuestra vigilancia, inclusive a su actuación. Pero no es un mago. Aquel está apostando a recuperar la EPS. Digamos que él de médico intensivista. ¿Y dónde está el paciente? En cuidado intensivo. Pero no todos los pacientes que llegan a cuidado intensivo sobreviven. Aunque se le haga todo lo que tiene que hacerse. Aunque la plataforma de prestación de servicios sea la óptima. En ocasiones el deterioro del estado de salud de las personas y el daño que tiene el organismo lo vuelve irrecuperable. Pero tenemos que dar la oportunidad de que se salve. Con toda la herramienta. Y es lo que estamos haciendo. El interventor cuenta
John Freddy y Mauricio, con todo el apoyo de la superintendencia. No es fácil el trabajo. Por lo tanto, no puedo ser ligero ni temerario para definir un plazo de recuperación y saneamiento. Pero él tiene un año para mostrar una gestión. Al año evaluamos. Mi deseo es garantizar que en ese proceso de intervención la gente vuelva a tener el derecho a la salud garantizado y que la plata se utilice para garantizar ese derecho. Pero no puedo ir más allá de eso, porque el agente interventor tiene que ejecutar un plan y nosotros lo vigilaremos, pero hay que decir que esta EPS está en cuidado intensivo. Y él es el intensivista. Y nosotros somos, haciendo el civil en el complejo hospitalario, como la dirección médica. Le damos el soporte y tratamos de rescatarlo. Algunas cosas para cerrar, apreciados compañeros presentes aquí, pero que quiero que, porque sea lo último que voy a decir en esta intervención, no lo consideren lo menos importante. Las EPS tienen una función muy importante hoy. Pero hay muchos cuestionamientos frente a lo que ha sido su operación histórica. Hoy hay vigente una normatividad que las tiene a ellas como actores del aseguramiento y nos tiene a nosotros como sus vigilantes, inspectores y controladores. La intervención que hicimos no fue apresurada. No obedeció a criterios subjetivos y menos criterios políticos, como algunos trataron de endilgar. Fue un análisis técnico, razonable, fundamentado, documentado. Y una entidad que no cumple ningún criterio financiero de permanencia, bien no puede estar. Y que ninguna entidad financieramente que esté mal puede garantizar servicios de salud. Entonces, hay que aclarar algunas cosas. Esta EPS no llegó a ese punto porque nosotros llegamos a vigilar. Eso venía de tiempo atrás. Hace 6 años, de una manera recurrente y sistemática, se marcó un progresivo deterioro de la salud financiera de esta entidad y de la salud y la vida de las personas allí supuestamente aseguradas. Unos hallazgos que a nivel de detalle hay suficiencia de documentación que demuestran que no podía continuar así, a tal punto que casi 5.000 reclamos entre el año anterior y este demuestran que hay suficientes razones de inconformidad que ameritaban una medida como la que hemos tomado. Congresistas, personas que están aquí presentes, nosotros confiamos en la gestión del interventor. Pedimos a las personas que en este momento han sido víctimas de Ahmed Salud paciencia y prudencia. Estamos en una transición que no llegamos a las 3 semanas. A ti llevaban 7 meses que no te daban medicamentos. Hoy en 3 horas te los vamos a dar. Te pido encarecidamente, desde el corazón, a ti y a ti, como líderes sociales, no se vayan a las vías de hecho, por favor. Solo estamos llegando, déjennos trabajar. Ustedes generan una actuación por fuera del derecho y no nos van a limitar, pero sí van a generar ruido y desconfianza en el resto de las personas. Tranquilos, yo estoy vigilando a la gente que puse ahí. Ya di instrucciones incluso delante de ustedes, aquí en público. Aquí el que no esté en la sintonía de armonizar su trabajo con esta política de recuperación de la entidad que debe salvar vidas, se va. Así lleve los años que tengan aquí. Pero se va.
Y no estoy siendo un exterminador del trabajo ni del empleo, sino siendo un defensor de la vida de las personas. Entonces, mi labor como superintendente es aplicar disciplina. Y a nadie le gusta que lo disciplinen. Pero ese es mi rol. Y así le juré al presidente que iba a cumplir con mi misión. Y espero poderlo seguir haciendo. ¿Hasta cuándo? ¿En el Caquetá la gente tiene derecho a vivir sabroso? Por supuesto, como todos los que habitan este país. Bueno, seguiremos con esta dinámica hasta que la dignidad y el respeto al derecho a la salud se vuelvan costumbre. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.